Muy buenas tardes a todo el público que ya está conectándose a la transmisión en vivo de una nueva emisión de su segmento Habla con tu médico. Los saludamos del Consejo Regional 3 Lima del Colegio Médico del Perú y en esta oportunidad tenemos un tema bastante importante. Hablaremos sobre bronquiolitis y para ello tenemos a un invitado muy especial. Estamos con el doctor Hildauro Aguirre Sosa. Él es médico, neumólogo pediatra y decano del Consejo Regional 3 Lima, a quien damos la bienvenida a la transmisión. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, John. Un placer nuevamente colaborar en este segmento tan importante como es tratar diversos temas de interés de todos los médicos a nivel nacional y sobre todo los médicos de Lima. Muchas gracias, doctor, nuevamente. Y recordamos al público que pueden dejar sus consultas, sus preguntas o sus dudas para poder trasladarlas al doctor para que pueda responder todas sus preguntas. Bien, empezamos entonces la transmisión. Doctor, ¿qué es la bronquiolitis? Bueno, la bronquiolitis se define como el primer episodio de sibilancia en un niño menor de 2 años cuya sintomatología fundamentalmente radica en tos, rinorrea y en algunos casos puede haber dificultad para respirar. Pero en nuestra guía del Ministerio de Salud del 2019 se define como lo que ya he mencionado, el primer episodio de sibilancia en un niño menor de 2 años de edad. Eh, ¿Qué causas o cómo se produce esta enfermedad, doctor? La bronquiolitis es una enfermedad infecciosa. El principal agente etiológico es el virus sincicial respiratorio, según los estudios hasta un 70%. Es decir, siendo una entidad viral, no necesita terapia antibiótica, fundamentalmente una terapia de soporte. ¿Cuál sería el mecanismo de contagio con respecto al virus que menciona? ¿Cómo es que se Bueno, produce ese contagio como en los cualquier menores? otra infección respiratoria, la forma de contagio es en forma directa, de persona a persona. Y el grupo etario que se afecta son los menores de 2 años. Y según los reportes del Ministerio de Salud en nuestro país, el menor de 1 año es el que más se afecta de bronquiolitis, que puede ser un motivo inclusive de hospitalización y un porcentaje de ellos puede ir a una unidad de cuidados intensivos. Muy bien, doctor. A la hora de, bueno, llevar al niño pues al hospital, ¿cómo es que se diagnostica esta enfermedad? ¿Cuál es el mecanismo para los pediatras para diagnosticar esta enfermedad? Fundamentalmente, como ya mencioné, el diagnóstico es clínico. Si un niño tiene menor de 2 años de vida, si un niño tiene un cuadro respiratorio alto que desencadena en un cuadro de silbido de pecho o sibilancia en el momento de examinarlo, ahí nosotros podemos definir como bronquiolitis. Cuando es el primer caso, aunque hay algunas guías que tienen justamente, discuten eso, si también podría denominarse bronquiolitis aquellos 2 o 3 episodios. Pero en nuestra guía del Ministerio de Salud en nuestro país, se considera el primer episodio de sibilancia en niños menores de 2 años. Doctor, ¿y cuáles son los síntomas característicos de esta enfermedad? Como mencionaba, los síntomas de estos pacientes, pues estos rinorrea inicialmente, luego esta tos se puede incrementar, comienza a roncarle, a silbarle el pechito y eso hace de que uno piense en bronquiolitis, sobre todo cuando es el primer episodio de sibilancia y es menor de 2 años de vida. Doctor, ¿y qué diferencia hay entre bronquitis y bronquiolitis? Los bronquiolos, que son los bronquios más pequeñitos, son diferentes a los bronquios que son de calibre mayor. Entonces, cuando la afección es en los bronquiolos, que son los bronquios más pequeñitos, ahí denominamos bronquiolitis. Bronquitis es una enfermedad también infecciosa que puede producirse a cualquier edad. Ahí no hay ese corte que en caso de bronquiolitis menor de 2 años. Y en la que se manifiesta también con tos, ronquera, fiebre, y en algunos casos puede haber episodios de sibilancia. Pero es
es diferente en cuanto a la afectación de los bronquios. Los bronquios son de calibre mayor y los bronquiolos son de calibre menor. Doctor, ¿y cuánto tarda en desarrollarse esta infección o esta enfermedad en la bronquiolitis? Usualmente el prodromo que les manifestaba de estos problemas respiratorios altos son de 3 a 5 días y luego se desencadena el cuadro de sibilancia. Eso es un tiempo agudo. ¿La bronquiolitis en sí se produce solamente en una ocasión en la vida o puede repetirse esto en otras oportunidades en el transcurso de los años en un niño que ha sufrido de bronquiolitis? Miren, como le manifesté, nuestra guía del Ministerio de Salud define a bronquiolitis como el primer episodio de sibilancia. Si no tiene por primera vez un episodio de sibilancia menor de 2 años, definiremos como bronquiolitis. Pero como también ya les he dicho, algunas guías internacionales pueden también definir bronquiolitis cuando tienen 2 o 3 episodios, pero es una patología del niño lactante menor. ¿Hay niños que son más vulnerables a desarrollar o infectarse con bronquiolitis? En las guías del Ministerio de Salud se ve que el niño menor de 1 año es el que tiene mayor afección de esta enfermedad. ¿Hay tipos dentro de lo que es la bronquiolitis? No, la bronquiolitis es una sola enfermedad, lo que sí hay diferente etiología, pero de lejos el más frecuente es el virus sincicial respiratorio. ¿Y qué es lo que en ese momento de desesperación de los padres, cuando están viendo pues manifestaciones de signos, pues bueno, puede ser catarro, que se pueda confundir también con el catarro mismo, pero los padres, ¿qué deben hacer en ese momento cuando están notando que su hijo está sufriendo un cuadro que no, bueno, que no puede respirar, ¿no? En ese instante, ¿no? Que no puede respirar por la exceso de mucosidad? ¿Qué debe hacer en ese momento los padres que pueden confundir quitar catarro con bronquiolitis a la hora antes de diagnosticar la enfermedad? Lo más importante para la población es que si su niño pues tiene un simple catarro, un resfrío, usualmente eso es de manejo ambulatorio, con solamente sintomáticos para la tupidez nasal, su suerito fisiológico, entre otros. Pero si el paciente comienza a tener silbido de pecho y agitación, debe acudir inmediatamente a un centro hospitalario. Recuerden que en medicina siempre nosotros hacemos un diagnóstico diferencial. Si bien es cierto, pues la posibilidad de bronquiolitis como primer episodio de sibilancia es precedido por un catarro, es más frecuente denominar bronquiolitis, existe una serie de diagnóstico diferencial. Por eso que es mejor que el papá, la mamá, lleve a un centro hospitalario a su niño que tenga silbido de pecho y agitación. ¿Los jarabes son efectivos? Suele pasar que por la tos que se presenta se piensa en algún tipo de jarabe o quizás antibióticos. ¿Eso es verdad? Como le mencioné, como este es un virus, el antibiótico no es necesario. Para las enfermedades virales no debe darse antibiótico. Los jarabes que probablemente usted se refiere a aquellos jarabes expectorantes, antitusígenos contra la tos, están proscritos, no debieran utilizarse. No existe evidencia clínica que estos sintomáticos respiratorios sean útiles para el manejo de estas enfermedades. No automediquemos, no acudamos a las farmacias, debemos acudir a un médico, a un centro hospitalario, a la posta, al centro de salud o al hospital más cercano de su domicilio del familiar. ¿Cuál es, doctor, el tratamiento que debe realizarse en el caso de la bronquiolitis? Como es una infección viral, como le manifesté, lo único que hay que hacer es observar. El mayor porcentaje de estos pacientes no necesitan mayor tratamiento. Si estos pacientes tienen lo que molesta, sobre todo un niñito menor de 6 meses, la famosa tupidez nasal,
nosotros en ese momento utilizaremos el suerito fisiológico para que trate de mejorar la respiración a ese nivel. Hay un acrónimo que nosotros utilizamos que se llama FALTA, que significa la F, que es fiebre. Entonces, cuando hay fiebre, hay que darle algún tipo de antipirético, paracetamol en general. La A desde alimentación, hay que mantener la lactancia materna en los primeros 6 meses, o si son mayores, además de lactancia, controlar y darle su alimentación complementaria. La L de líquidos, como hay un aumento de secreciones, hay que aportar una mayor o una adecuada hidratación para el paciente. La T de tos, como ya manifesté, no debe utilizarse ningún tipo de antitusígenos. Y la A de alarma. ¿Y la alarma qué significa? Que el paciente debe tener en cuenta si su niño tiene dificultad para respirar, si su niño tiene una persistencia de fiebre, dificultad para beber, hay un compromiso de sensorio, es decir, se queda más dormido de lo habitual, son signos de alarma por los cuales el paciente debe acudir inmediatamente al centro respiratorio. Y la N de nariz, en donde, como ya le manifesté, cuando hay tupidez nasal, hay que utilizar el suerito fisiológico. Doctor, ¿deja secuelas este tipo de infección o enfermedad? Usualmente no deja ningún tipo de secuela, pero sí, más que hablar de secuela, sí existe medidas preventivas que fundamentalmente está como, creo que una de las cosas que debemos haber aprendido de la pandemia, que el adecuado lavado de manos, la higiene de manos puede evitar contagio de otras personas, así como la lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses. Son cosas que nosotros debemos de tener en cuenta como medidas preventivas. Si bien el virus que menciona es el causante en mayor porcentaje de este tipo de enfermedad, ¿hay otros tipos de factores que también vale mencionarlos? No, como esta es una infección viral, el sincicial respiratorio es el más frecuente, pero hay otros agentes virales, influenza, rinovirus, otros agentes que también podrían producir la bronquiolitis. Pero insisto, esta es una infección viral. No debe usarse antibióticos, solamente medidas de soporte. Y cuando estos pacientes, en algunos casos, necesiten hospitalizarse, ahí ya es el manejo con una buena hidratación bien venosa, darle oxigenoterapia a los que requieren, y usar solución salina, nebulización, aunque eso también está en controversia en la actualidad, pero en la guía sí sugerimos el uso de esta solución salina. Hay que insistir que no está demostrado la utilidad de ningún otro medicamento, ni corticoides, ni broncodilatadores tipo salbutamol, bromuro, todo eso está demostrado que no tiene mayor utilidad dentro de lo que es el manejo de esta enfermedad. Doctor, ¿cuánto tiempo puede permanecer un niño hospitalizado por ese tipo de enfermedad? Depende de la severidad. Hay un porcentaje, 2-5%, que podría ir a cuidados intensivos. Entonces va a depender un poco de la gravedad. Pero en general, si estos pacientes están en sala de hospitalización, están entre 2, 3, 5 días y usualmente salen de ahí. Si están en cuidados intensivos, obviamente se va a prolongar un poco más su estancia hospitalaria, ¿no? ¿Este tipo de enfermedad también produce fiebre en los menores? Como es una infección viral, puede presentarse fiebre. Por eso que dentro del manejo está la necesidad en algunos casos, cuando se presente la temperatura, darle algún tipo de antipirético. Usualmente cuando ocurre que se enferman los niños, también dentro de este cuadro los padres se preguntan si pueden bañarlos, por ejemplo, porque muchas veces por cuestión quizás de mitos, lo que hacen es abrigar al niño y pueden deshidratarlo, ¿no? ¿Qué opina usted acerca de esto? Es una buena pregunta, es parte de los mitos que existen, ¿no? Si un niño tiene esta enfermedad y lo está manejando en casa,
continuar con su vida totalmente normal, eh, su alimentación adecuada, si son menores de 6 meses, una lactancia materna exclusiva, sus baños, inclusive cuando uno tiene temperatura, nosotros indicamos los medios físicos, o sea, bañarlo con agua tibia para bajar esa temperatura que tiene el bebé. ¿Y de qué forma podrían también los padres descongestionarlo cuando de repente hay exceso de mucosidad? Eh, Probablemente usted se refiere a la congestión nasal. Ahí lo único que hay que utilizar es el suerito fisiológico para tratar de descongestionar, que es agua con sal en general, ¿no? ¿Cuáles, doctor, son las medidas preventivas en todo caso para que bueno, se pueda evitar, ¿no? que se agrave este tipo de enfermedad si en caso ya lo tiene el menor de edad? A ver, las medidas preventivas para evitar la enfermedad. Y como mencionaba, el adecuado lavado de manos, una buena alimentación, lactancia materna exclusiva, los primeros 6 meses. Ahora, hay ciertas medicinas como lo que nosotros llamamos los anticuerpos monoclonales, como el palivizumab, que está indicado para el manejo, para la prevención de este virus que principalmente ocasiona la bronquiolitis, que es el virus sincicial respiratorio, que está indicado en prematuros, pacientes que tienen cardiopatías o algunas enfermedades pulmonares crónicas como la displasia broncopulmonar. Pero en general no nos olvidemos de las medidas preventivas que son gratis y no cuesta nada. Lavadito de manos, una buena alimentación, y si es que alguien dentro de la familia tuviera algún tipo de afección respiratoria, debe usar siempre la mascarilla para evitar justamente el contagio a los más pequeños, a los menores de 5 años, y en el caso de bronquiolitis, a los menores de 2 años. Hay casos en que ya la gravedad de esta enfermedad llega a niveles muy altos y también puede producir mortalidad. Sí, definitivamente, como mencioné, hay algunos casos que necesitan hospitalización o internamiento. Si yo tengo pues una bronquiolitis en menores de 3 meses, es una indicación de hospitalización. Si yo tengo pues un paciente que está desaturando menor de 92% sobre el nivel del mar, debo hospitalizar o no tolera la vía oral o tiene algún tipo de trastorno de sensorio y hasta un 20% pueden tener lo que nosotros llamamos el apnea, la no respiración, son indicaciones de hospitalización. Si un niño pues tiene letargia, irritabilidad, aleteo nasal, apnea, son criterios de severidad, deben ser hospitalizados. Lamentablemente sí puede ocasionar la muerte, sobre todo si es que no se maneja a tiempo. En su expertise, cuántos casos aproximadamente en porcentaje en el Perú hay con respecto a bronquiolitis? A ver, en la guía que nosotros tuvimos la oportunidad de participar en el 2019, que lo publicamos, fue una guía elaborada en el Ministerio de Salud, en donde pudimos intervenir varios médicos a nivel nacional. Ahí señalamos, ¿no? Que de los casos de bronquiolitis publicados en Ministerio de Salud, los niños menores de 2 años, de 1 año son los que más se afectan. Por ejemplo, teníamos en esa oportunidad, en el 2017, 2.3 millones de niños diagnosticados de bronquiolitis. Si uno hace un estudio comparativo, podemos señalar que en 2014 ha habido un incremento de esta enfermedad y señalar que un 2,5% de estos niños van a requerir hospitalización. Y de estos que necesitan hospitalización, un 20% de ellos van a necesitar la unidad de cuidados intensivos. Doctor, y en cuanto a las diferencias que mencionaba también con bronquitis y bronquiolitis, el broncoespasmo, ¿qué diferencia también hay con respecto a este tema?
A ver, el broncoespasmo no es una enfermedad, es parte de muchas y muchas enfermedades. Nosotros tenemos un lema que lo usamos mucho con nuestros alumnos. No todo lo que silba es asma bronquial. O sea, las causas de su broncoespasmo o silbido de pecho son innumerables, infecciosas y no infecciosas. Y dentro de ellos, una enfermedad se llama bronquiolitis, que es el primer episodio de sibilancia menor de 2 años de vida. ¿Existe ya una vacuna para la bronquiolitis? No, no existe ninguna vacuna, pero sí, como señalé, existe un anticuerpo monoclonal llamado palivizumab y últimamente ya en la literatura se han encontrado otras alternativas, inclusive para dar a las mujeres gestantes para evitar que el niño tenga bronquiolitis, porque como les dije, la afección mayor es en menor de 2 años y la mortalidad es mientras más pequeño, menor de 3, 6 meses, mayor posibilidad de muerte. Entonces, este tipo de anticuerpo monoclonal es para evitar justamente la presencia del virus que con mayor frecuencia produce la bronquiolitis, que es el virus sincicial respiratorio. Cuando el niño está desarrollando ya exceso de moco y los padres lo ven de color verde, un poco más espeso, ¿qué podría realizar los padres en ese momento? O si eso es motivo de preocupación, o es un proceso natural del desarrollo de esta enfermedad. Es parte de los mitos. El moco verde no me indica absolutamente, absolutamente nada. Moco verde o moco amarillento, como antes, hace muchos, muchos años, lamentablemente decían que era indicación de una infección bacteriana, es uno de los mitos y una concepción totalmente inadecuada. Con respecto a la tos, también se requiere en ese momento por los síntomas graves de tos, querer cortarla. ¿Eso correcto? Como ya les mencioné, está proscrito, los antitusígenos no deben utilizarse. En medicina, una de las cosas importantes que uno debe tener en cuenta es que hay que investigar la causa de la tos, no manejarlo porque el niño menor de 4 o 5 años no sabe expectorar. No es prudente dar jarabe para la tos. Recordemos que la tos es un mecanismo de defensa de nosotros justamente para evitar que esas secreciones se mantengan a nivel de respiratorio. Entonces, si nosotros cortamos pues esa tos con un jarabe, más bien estamos perjudicando la salud del niñito. Hay situaciones muy, 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 muy especiales que uno da jarabe para la tos, pero en general está contraindicado utilizarlo en los niños, sobre todo en este grupo etario. Otra de las afirmaciones que también hay es con respecto a los menores menos de 3 meses, lactantes, que debe tratarse esta enfermedad con bronquiodilatadores. ¿Qué opina acerca de eso? Como ya le manifesté, están proscritos utilizar broncodilatadores, corticoides dentro del manejo de bronquiolitis. Las radiografías también es parte de esas afirmaciones. ¿Las radiografías son necesarias o no para ese tipo de diagnóstico? Nosotros estamos impulsando no solamente el uso racional de antibióticos, sino el uso racional de los exámenes auxiliares. El estudio de imágenes, como es una radiografía, es parte de esos exámenes auxiliares. En la gran mayoría de niños no están indicados la radiografía, salvo que uno sospeche alguna complicación, como una atelectasia o como una fuga de aire, en la que sí va a ser necesaria una placa, pero en la gran mayoría de niños no es necesario una radiografía de tórax. Cuando el niño ya está, bueno, regreso a casa después de la hospitalización, ¿cuánto tiempo tarda esta enfermedad ya en desaparecer por completo? ¿Y qué signos habitualmente hay en ese proceso? Como manifesté, estos pacientes, el mayor porcentaje son cuadros leves, leves o moderados que se pueden manejar en casa, son cuadros agudos, en 3, 5, 7, 10 días ya están totalmente recuperados.
Si necesita una hospitalización, obviamente esto va a demorar un poco más la recuperación, pero en general son cuadros agudos que no necesitan mayor cuidado si solamente los tratamientos de soporte que ya hemos mencionado durante estos minutos. Bien, doctor, bien, estamos transmitiendo acerca de la bronquiolitis con el doctor Hildauro Aguirre, el médico neumólogo pediatra, a través de la página CMP Lima. Bien, doctor, ya estamos llegando al final de la transmisión. Quizás pueda darnos también algunos consejos a todos los padres de familia, a los doctores, al público que nos está escuchando con respecto a este importante tema. Como manifesté, esta es una enfermedad viral. Sirva motivo de insistir que los cuadros virales no debe usarse antibióticos. Es cuestionado el uso de los sintomáticos respiratorios, expectorantes, antitusígenos en estos casos. Mencionar que nuestra guía en el país define la bronquiolitis como el primer episodio de sibilancia menor de 2 años. El mayor porcentaje son cuadros leves a moderados que son de manejo ambulatorio. Solamente hay un 2-5% de estos pacientes que van a necesitar hospitalización y de ellos pues el 20% van a unidad de cuidados intensivos. Así que siempre cuando tengan algún tipo de afección en su niño, sobre todo lactantes menores, acudan a un centro hospitalario. Recuerden que los centros de salud, hospitales trabajan las 24 horas. No automediquen, no vayan a una farmacia, vayan al centro hospitalario o a su médico tratante para que pueda hacer un buen diagnóstico e indicarles el tratamiento respectivo. Y por supuesto, era también las medidas preventivas, ¿no? Con respecto al lavado de manos, también en los colegios, tener justamente ese tema siempre presente en los padres de familia y en los maestros. La ventilación adecuada y evitar los contagios de personas que están muy cerca de los niños, que puedan presentar signos de algún tipo de resfriado, catarro, algo que pueda alertarnos, ¿no? Con respecto a ese tema. Y somos como cualquier medida preventiva para todos los cuadros respiratorios. Una de las cosas que nosotros debemos recordar es lo que nosotros hicimos durante la pandemia. Si uno tiene un problema respiratorio, hay que tratar de evitar ir a zonas aglomeradas, utilizar las mascarillas y no se olviden siempre del adecuado lavado de manos. En niños debemos eh, insistir en la parte de una buena alimentación, que es lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses, insistir que las inmunizaciones son importantes dentro de lo que es el manejo de un niño pequeño. Bien, doctor, muchas gracias por la información que nos ha compartido todo el público en la transmisión. Agradecemos mucho su participación en esta oportunidad en el segmento Habla con tu médico. Esperamos de repente en otra oportunidad también pueda volver a participar con nosotros. Muchísimas gracias, John. Gracias por la invitación. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y al público recordarle que también pueden seguirnos a través de las redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, como CMP Lima. Nos estamos conectando todos los miércoles en la emisión Habla con tu médico. Hasta la próxima. Muchas gracias.